Se cuenta que hace siglos, en la región de Provenza, en Francia, existía un pueblo llamado Berlue, cerca del río Rodano. Los pobladores se dedicaban al comercio y la agricultura, pero la tranquilidad de sus vidas fue interrumpida por la aparición de una extraña criatura que sembró el terror en toda la región. El ser era conocido como Tarasca. Era descrito como un gran dragón, cuyo rostro era muy similar al de un león, con orejas de caballo. Su cuerpo era tan robusto como el de un buey, y acorazado como si fuera el caparazón de una tortuga, con púas en su espalda. Algo desconcertante de este animal era que tenía 6 patas, parecidas a las de un oso, con largas y afiladas garras. Su cola era escamosa como un reptil, y terminaba en una púa o aguijón, similar al de un escorpión. Por varios años, la tarasca causó grandes destrozos en el pueblo y sus alrededores. Tenía el poder de hacer que los ríos se desbordaran, causando grandes inundaciones que arrasaban con todo a su paso. También en varias ocasiones destrozaba con sus garras los puentes, dejando al pueblo incomunicado y haciendo que escasearan los alimentos. Pero aparte de esto, la criatura tenía un macabro gusto por la carne humana. Muchas personas fueron cazadas por esta bestia, sufriendo muertes espantosas. Cada 7 años, los habitantes encontraban en el bosque restos de grandes pieles mudadas por la tarasca. Pero de algo estaban seguros los pobladores de Berlue, y era que ese monstruo no era originario de sus tierras. Creían que había llegado a Francia, procedente de Galicia en Turquía, para vivir en cuevas bajo el río Rodano. El rey de Berlue envió en varias ocasiones grupos de soldados para detener a la tarasca, pero solo unos pocos regresaban, contando horribles encuentros con la bestia, la cual masacraba sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Su apetito era feroz y su piel dura como el acero. Ni las lanzas, las espadas o las flechas podían hacerle daño, y era imposible traspasar su caparazón. Para el año 48 después de Cristo, y en medio de la desesperación, una mujer llegó al pueblo de Berlue, proveniente de Judea. Su nombre era Marta, hermana de Lázaro, quien al ver cómo el pueblo de Berlue sufría por el asedio constante de la tarasca, decidió salir al bosque para buscar a la criatura y enfrentarla. Santa Marta se topó frente a frente con la bestia, y cuando ésta intentó atacarla, la mujer, usando sus oraciones, señales de la cruz y agua bendita, hizo lo que nadie había podido lograr en años: domar al peligroso dragón. Santa Marta puso un lazo alrededor del cuello de la tarasca y la llevó de regreso al pueblo. Al caer la noche, los habitantes quedaron sorprendidos al ver llegar a la mujer con la bestia bajo su control. Por los innumerables destrozos, más las incontables muertes que había causado, los aldeanos y soldados de Berlue se llenaron de odio, atacando a la tarasca con cualquier cosa que pudiera ser considerada un arma. La bestia, que estaba controlada por Santa Marta, no puso resistencia a los ataques. Una estocada tras otra, los habitantes descubrieron sus puntos vulnerables y la atacaban sin piedad hasta que finalmente la bestia cayó muerta. Santa Marta entonces dio un sermón a los habitantes y los hizo arrepentirse de haber matado a un ser que ya no representaba ningún peligro para ellos, pues la criatura había sido domada. Muchos se arrepintieron y se convirtieron al cristianismo, y en honor a la bestia cambiaron el nombre del pueblo de Berlue a Tarascón, nombre que perdura hasta el día de hoy.
Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en parte del folclore del pueblo de Tarascón. En el año 1469, el duque René de Anjou creó una festividad con el fin de exorcizar el mal que habitaba en los ríos, los cuales en temporadas de lluvias causaban grandes inundaciones dañando las cosechas. Muchos de estos eventos se le atribuían a la influencia de la tarasca. Durante la celebración del Día de Santa Marta, se hacen procesiones con representaciones de la tarasca, con el fin de mantener viva la leyenda. Esta festividad se extendió a otros pueblos cercanos a Tarascón, que celebran de la misma manera. También se han levantado estatuas en honor a este ser, que reposan cerca del castillo del rey René, e incluso la tarasca aparece en el escudo de armas de Tarascón. Aunque la historia de la tarasca está ligada a un personaje religioso como lo es Santa Marta, no se hace mención de esta historia en la Biblia. Pero entonces, ¿de dónde se origina esta leyenda? El primer registro que se tiene de la tarasca proviene del siglo XIII. Lo que ves en pantalla es la página en latín, número 268, del libro Leyenda Aurea Sanctorum, también llamado La Leyenda Dorada, el cual recopila historias de diversos santos del cristianismo. En este capítulo narra los acontecimientos de la vida de Santa Marta. El libro fue escrito por el dominico italiano Jacobs de Voragine en el año 1290, y es en estas páginas donde se registra por primera vez la historia de la tarasca. El autor escribió lo siguiente: Hubo una vez en el río Rodano, en cierto bosque entre Arles y Avignon, un gran dragón, mitad bestia y mitad pez, más grande que un buey, más largo que un caballo, con dientes afilados como espadas y con cuernos en ambos lados, cabeza de león, cola de serpiente, y lo defendía con 2 alas a cada lado, y no podía ser golpeado con piedras ni con otra armadura, y era tan fuerte como 12 leones u osos. Este dragón yacía escondido y al acecho en el río, y pereció a los que pasaban, y hundía las naves. Vino allá por mar de Galicia, y fue engendrado de Leviatán, que es serpiente de agua, y de una bestia llamada Bonaco, que es engendrada en Galicia, a quien Marta, por la oración del pueblo, entró en el bosque, y lo encontró comiendo un hombre, y ella echó sobre él agua bendita, y le mostró la cruz. El dragón luego fue vencido, y deteniéndose como una oveja, ella lo ató con su propio cinto, y luego fue muerto con lanzas y agujas del pueblo. El dragón fue llamado de los que habitan en el país de Tarascón, por lo cual, en recuerdo de él, ese lugar se llama Tarascón, que antes se llamaba Berlúe y el lago Negro, porque hay bosques sombríos y oscuros. Con el paso de los siglos, nuevos detalles se añadieron a la historia, y diversos autores registraron en libros la leyenda, donde en ocasiones varía la descripción de la tarasca hasta llegar al aspecto con que se le representa hoy en día. Sin embargo, este reporte no es el único que existe sobre criaturas extrañas en los alrededores del pueblo de Tarascón. En el siglo XX se informó que en los años 1954 y 1955 varias personas habían visto monstruos acuáticos en el río Rodano, y que tal vez dichas criaturas podrían guardar alguna relación ancestral con la tarasca. En junio del año 1964, un hombre llamado Jacques Borelli se encontraba pescando en el río Rodano cuando observó que una bestia de cuello muy largo emergió de lo profundo de las aguas por algunos minutos. Aunque su descripción se alejaba de la clásica apariencia de la tarasca y recordaba más a la de otros seres extraños como el monstruo del lago Ness, no cabe duda de que seres extraños y desconocidos podrían habitar la región.
Pero haciendo un análisis de la historia de la tarasca, surge la pregunta de si existe o existió alguna vez un animal que coincida con tal descripción. Algunos criptozoólogos han propuesto que la apariencia de este ser encaja con los anquilosáuridos, familia de dinosaurios acorazados que vivieron desde el Jurásico inferior hace 208 millones de años hasta el Cretácico superior hace 65 millones de años. Existieron varias especies distribuidas por todo el planeta. Una de ellas fue el Europelta carbonensis, que vivió a mediados del Cretácico en Europa. Medía 4.5 metros de largo y su lomo estaba protegido por más de 90 osteodermos. Se teoriza que tal vez una criatura similar pudo haber sido la causante de la leyenda de la tarasca. Pero existe otra criatura que se extinguió más recientemente y cuya descripción también podría encajar con la tarasca. El Cliptodon fue un mamífero acorazado gigante emparentado con los armadillos que habitó Europa durante el período Pleistoceno. Medía unos 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho y tenía un peso aproximado de 2 toneladas. Es posible que el Cliptodon, al igual que los armadillos actuales, cavara túneles y madrigueras donde ocultarse. Tal vez un último ejemplar sobreviviente fue el que causó una gran confusión entre los antiguos pobladores de Tarascón y sus túneles haber generado daños a las cosechas, debilitamiento de las bases de los puentes y filtración de agua de los ríos. El 25 de noviembre del año 2005, la UNESCO incluyó a la tarasca en la lista de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La historia es solo considerada una leyenda sobre el triunfo del bien sobre el mal, que ha pasado de una generación a otra desde tiempos bíblicos. Pero queda la pregunta de si este evento fue real y si detrás de esta historia podría haberse registrado el encuentro con una criatura que permanece desconocida hasta la actualidad. Tal vez la tarasca fue el último de su especie.